El Informante. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Día martes, ustedes saben, nuestro programa editorial en TVN, comenzando El Informante. Estamos a 2 días de un importante fallo en La Haya y, por supuesto, no puede ser de otra manera, conversaremos con el canciller Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, hombre. Lo invito primero a recordar, y a ustedes también, en un par de minutos, lo que está en juego aquí. Debe resolver la Corte Internacional de Justicia, la nota de Franco Ferreira. Hace 2 años, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile. En su punto principal, declara que Chile tiene obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Chile decide presentar una objeción a la competencia que tiene la Corte para ver este caso. La razón se funda en que la Corte solo puede conocer asuntos entre países posteriores al año 1948, que es cuando se firma el Pacto de Bogotá. Por ello, Chile asevera que no hay nada que discutir con Bolivia, ya que los límites entre ambas naciones están fijados en el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Bolivia, en tanto, niega que su acceso al mar haya sido regulado por dicho tratado. Los alegatos orales para dilucidar si la Corte tenía o no competencia para resolver frente a la demanda marítima boliviana se realizaron el 4 de mayo pasado. La delegación chilena estuvo encabezada por el canciller Heraldo Muñoz, el agente Felipe Bulnes, miembros del Senado y el Parlamento, además de destacados juristas nacionales y extranjeros. La delegación boliviana la presidió su ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, además de políticos, diplomáticos y abogados. Durante la semana de alegatos hubo 2 preguntas realizadas por los jueces que marcaron la discusión, ambas dirigidas a Bolivia. La primera pedía explicitar en qué fecha se concluyó un acuerdo entre Bolivia y Chile respecto de la negociación relativa al acceso soberano. Y la segunda pregunta vino el último día y se refirió a la petición de definir qué significa acceso soberano al mar, ya que este no es un término reconocido por el derecho internacional consuetudinario. De ahí quedó todo en suspenso hasta la lectura del fallo, que será este jueves. ¿Escenarios posibles? 1. Que se acoja la demanda de incompetencia y el juicio se termina. 2. Que se rechace y que el juicio por la demanda boliviana siga su curso. 3. Que la Corte decida pronunciarse al final del juicio, una vez que haya escuchado todos los argumentos de fondo. Y la alternativa 4, que la Corte resuelva algo intermedio. Por ejemplo, que se declare competente solo en algunos aspectos. Canciller, el mejor escenario para Chile uno ya lo tiene más o menos claro, pero según usted, ¿cuál sería el peor escenario? ¿Qué sería lo peor que nos podría ocurrir el jueves? Creo que no hay nada realmente negativo que pueda ocurrir para los intereses fundamentales de Chile. Yo creo que se ha hecho aquí un muy buen resumen en la introducción, porque no está en juego la soberanía nacional, no está en juego el territorio. Evidentemente, cualquier escenario que llegara a afectar la integridad territorial sería, por supuesto, muy negativo. Pero lo que hay ahora es simplemente un fallo sobre procedimientos preliminares para saber si la Corte decide continuar con un caso que, como bien ustedes ilustraron, comenzó hace 2 años y se detuvo en el momento que Chile dice la Corte no es competente y yo decido objetar, o bien se acaba si es que la Corte acoge nuestra objeción preliminar. De modo que aquí... Claro, ahora la lógica chilena sería el mejor escenario, el que la Corte diga ahora sí, me declaro incompetente a partir de los argumentos presentados por Chile. Exactamente. Ahora, cuando hicimos eso sabíamos que no había ninguna garantía, por cierto. Claro, por cierto, pero así como uno tiene un mejor escenario, que es ese que usted me acaba de reconocer, tiene que haber un peor escenario o uno menos bueno. El menos bueno sería si la Corte decide simple y llanamente que no acoge la objeción preliminar y el caso continúa. Pero quiero aclarar que ese supuestamente peor escenario nos deja exactamente en el mismo punto que si es que hubiésemos decidido ir directamente a lo que se denomina el fondo, es decir, si hubiéramos presentado una contramemoria a la memoria boliviana que fue presentada el año pasado. Nosotros decidimos, en cambio, que íbamos a objetar la competencia de la Corte. Si se diera ese último escenario, ¿cuánto podría llegar a durar el juicio?
El juicio podría durar 2 años, 2 años y medio, porque lo que correspondía en el momento que presentó la denominada memoria, que es el documento voluminoso que presentó Bolivia para fundamentar la demanda en contra de Chile, donde reclama territorio nacional. Eso, si es posible, en 2 palabras, resúmalo usted a la gente, que puede que se confunda un poco respecto de esto. ¿Qué es lo que está reclamando Bolivia? Porque algunos dicen, a ver, ¿me puede dibujar en el mapa qué es lo que...? Pero no sé si realmente uno puede dibujar en el mapa lo que Bolivia está pidiendo. No, porque aquí no hay un diferendo limítrofe. No es parecido al caso con Perú, donde había un límite marítimo que reclamaba Perú, que era muy distinto al que nosotros decíamos que no era necesario fijar porque ya estaba fijado por tratado, pero ahí habían líneas que cada cual planteaba ante la Corte. Aquí no hay nada de eso, porque lo que aquí hay es un tratado válido y vigente, que Chile y Bolivia, con total independencia y autonomía, firmaron en el año 1904, 20 años después que había terminado la Guerra del Pacífico, y que fue idea, de hecho, de Bolivia. Bolivia propuso ese tratado, y ese tratado fue negociado y luego aprobado soberanamente, ratificado por los respectivos congresos. Eso es lo que nosotros decimos que está en cuestionamiento en la demanda boliviana. Lo que Bolivia le pide a la Corte es que obligue a Chile a una negociación que termine solo y exclusivamente en cesión de territorio soberano por parte de Chile en favor de Bolivia. Y eso va en contra del tratado que ambos países firmaron y que fijaron de manera absoluta y perpetua, dice el tratado, la frontera entre los 2 países. Ya, que en estricto rigor lo que plantea Bolivia por lo mismo no es que esté cuestionando necesariamente el Tratado de 1904, sino que más bien que se pueda llegar a ese escenario de negociación. Ahora, no, lo cuestiona, pero lo hace de una manera encubierta, porque sabe si Bolivia dijera yo cuestiono el tratado, de inmediatamente la Corte tendría que declararse incompetente, porque lo que argumentó Chile es que el Pacto de Bogotá, que es el mecanismo que amparó la demanda boliviana, dice en el artículo 6º que la Corte Internacional de Justicia no puede conocer ningún asunto que haya sido resuelto por un tratado válido y vigente a la fecha que se aprobó ese Pacto de Bogotá, que fue el año 1948, como se explicaba bien en la introducción. Quiero preguntarle entonces, ministro, si Chile tiene esa convicción que usted ha planteado que es centenaria a partir del Tratado de 1904, ¿por qué se generaron instancias en algunos momentos de la historia entre Chile y Bolivia en el que aparecía nuestro país negociando una salida soberana al mar? Porque Bolivia, algunos años después de haber firmado este tratado libremente con Chile del año 1904, empezó a cambiar de parecer y comenzó a pensar que, bueno, ¿por qué no se recuperaba parte, supuestamente, comillas, del litoral perdido? Y empezó entonces a alegar en contra del tratado que libremente había firmado y ratificado. Si Bolivia cambiaba de parecer, una cosa de Bolivia, pero ¿por qué Chile cedió ese cambio de parecer y estuvo dispuesto en algunos momentos es que Chile no cedió a ese cambio de parecer. Lo que ocurrió fue lo siguiente: el año 1920 Bolivia va a la denominada Liga de las Naciones, que fue la organización que precedió a Naciones Unidas. Va a la Liga de las Naciones y le dice, mire, yo quiero desconocer este tratado, lo quiero renegociar. Y la Corte, en ese momento la Liga de las Naciones, le dice que no a Bolivia. Y Bolivia comienza a insistir. Y de vez en cuando, en algunos momentos, Chile dice, muy bien, yo estoy dispuesto a sentarme con Bolivia, a escuchar el planteamiento de su aspiración marítima y ver cuál es la respuesta que yo puedo dar en función de países vecinos que tienen que entenderse. Es decir, fueron conversaciones diplomáticas, donde el interés inicial siempre fue planteado por Bolivia, no por Chile. Y cuando se sentaba Chile decía, mire, me siento con usted, lo escucho, pero me respeta el Tratado de 1904. Ya, esta situación de los planteamientos de Bolivia no fue una vez, fueron varias veces. ¿Cuándo diría usted que Chile estuvo más cerca, o que Chile y Bolivia estuvieron más cerca de que eventualmente se fuera a generar una salida soberana al mar para Bolivia? Bueno, mire, yo no voy a entrar en ese asunto porque podemos estar en un escenario donde empecemos a conversar sobre el fondo, sobre este tipo de cuestiones. Y yo no le voy a dar a Bolivia ningún elemento que le sirva para su caso si es que esto continuase. Preferimos que se termine ahora, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Ok, eso sin embargo se podría interpretar también implícitamente, ministro, en que en el fondo usted sí tiene la convicción de que eventualmente en algún momento sí Chile tuvo posibilidades de entregarle salida soberana al mar. O sea, lo que estuvo claro es que Chile se sentó
a conversar sobre la aspiración marítima boliviana. Eso no hay ninguna duda. Incluso entró en conversaciones, pero eso es típico de la diplomacia y eso no obliga a una parte, porque si no, no existirían negociaciones internacionales de cualquier país. Ningún país se sentaría con otro, porque si uno en el proceso de negociación o de conversaciones hace un planteamiento que bajo la tesis boliviana quedaría obligado a un planteamiento que nunca concluyó positivamente. Perfecto, cada vez que se efectuara un proceso de negociaciones... No habría negociaciones internacionales, ningún país se sentaría a la mesa con otro, porque el peligro es que, bueno, si yo me siento y hago un planteamiento, después se me va a cobrar la palabra como si eso fuese un tratado. Claro. Y lo único que vale en el derecho internacional, lo único que vale para la estabilidad de las relaciones entre los países son los tratados firmados. Ya. Y eso es que es básicamente lo que también lo que en algún momento Bolivia planteó como, que se interpretó como esos famosos derechos expectativos. Ahora quiero invitarlo a ver cómo la gente responde frente a la pregunta respecto de esto que estamos discutiendo en estos momentos. ¿Qué opinan los chilenos frente a esta realidad? Franco Ferreira también salió a preguntarles, este es su resumen. Si hay algo que los chilenos somos capaces de asumir es nuestra incompetencia. ¿A usted le han dicho alguna vez que es una incompetente? No recuerdo, pero seguramente. ¿Qué pasaría si alguien te lo dijera? No. ¿Lo aceptarías? ¿Aceptarías? ¿Te han dicho alguna vez que eres un incompetente? Muchas veces, porque suelo ser torpe con actividades físicas. Por ejemplo, bailar, no hay caso. ¿Cómo has reaccionado cuando dicen eso? De manera calmada, aceptándolo. La pregunta es si será tan simple para esos magistrados de toga negra cuando deban dirimir solicitud de incompetencia de corte para ver demanda marítima boliviana. ¿Qué crees que determine la Haya? ¿Que tiene competencia o no? No debería tenerla. Marcaría un precedente para que otros países hicieran exactamente lo mismo que está haciendo Bolivia. Es cuestión de que mire Europa, como era Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y como es después. ¿Cuántos países se podrían reclamar? Yo creo que se va a declarar incompetente. Favorable a Chile nomás. Muñoz, el ministro, tiene toda la razón. O sea que la Haya llegaría hasta aquí y va a decir que no es competente para seguir. No, pues no. Pero bien cabe la interrogante. Si se declaran competentes, ¿te sorprendería? Sí, claro. Si hubiese que hacer protesta, puede ser de los primeros que estar ahí. ¿Qué horario podrías participar en una protesta? ¿Te acomoda más en la mañana o en la tarde? Yo los horarios carteros se lo hacen. Porque la confianza no es total en un fallo favorable. Es difícil, pero yo creo que las últimas decisiones no han sido muy positivas para Chile. Además que hay tanta presión mundial, digamos, porque lógicamente Chile se ve envuelto en este momento en una presión mundial de que un país no tenga más. Creo que va a que continúe un proceso, porque la Haya es así. La Haya siempre tiene competencia, el derecho internacional prima por sobre el derecho nacional. El jueves la Haya debiera seguir viendo la demanda boliviana. Claro. Los argumentos de Bolivia tienen algún grado de validez para declararse competente. Voces de un Chile que espera y se prepara ante cualquier escenario. ¿Crees que la Corte Internacional va a seguir viendo el tema? Puede que sí, pero para alargarlo no. Que efectivamente un tribunal puede resolver la competencia o incompetencia en la etapa de sentencia definitiva. Yo creo que la Haya va a hacer eso. Y usted además que les conviene. Más honorario para los jueces. Eso va a hacer. Eso va a ser. Sí, conozco a los jueces. ¿Tú eres abogado? Sí. Ministro, hay gente que entiende perfectamente bien lo que estamos en discusión, hay gente que no necesariamente comprende el detalle y hay quienes se confunden muchísimo en el camino, otros que en realidad tampoco lo han seguido y a lo mejor no entienden realmente nada, pero sí saben que existe aquí una pugna entre Chile y Bolivia. ¿Está preparado el gobierno para explicar comunicacionalmente a los chilenos si es que la resolución del jueves pareciera no ser tan favorable a nuestro país o que al menos Bolivia la presente como tremendamente victoriosa para ellos? Bueno, creo que sí estamos preparados. Hay que hacer siempre un trabajo de pedagogía porque estos temas son complejos desde el punto de vista jurídico, están alejados del común de la gente de la calle, aunque yo escucho algunas opiniones bastante sensatas y bastante cercanas a lo que ha sido la realidad y lo que pudiera ser. Aquí lo importante es entender que este es un fallo preliminar. No va al fondo de la cuestión, no va a aquello que Bolivia desearía. Y Bolivia incluso tiene que ser muy cuidadoso porque han elevado las expectativas de su propia gente pensando que poco menos que aquí se define el acceso al mar soberano, que es lo que ha ofrecido el gobierno boliviano a su gente. Y resulta que cualquiera sea el fallo del día jueves, eso no va a ocurrir, porque hay meramente una definición sobre si un caso que ya comenzó el 2013 se reanuda o no, porque lo que hizo Chile al interponer estas objeciones a la competencia o a la jurisdicción, porque la palabra competencia puede resultar ofensiva para algunos,
a la jurisdicción de la Corte en este caso, lo único que hizo Chile fue detener una demanda que ya se había iniciado y se inició este mini juicio sobre esta cuestión preliminar. ¿Y usted siente entonces, en el peor de los casos, ¿qué es lo que pasa? El juicio continúa. Un juicio que empezó el 2013 continúa. En el intertanto, ¿qué es lo que hicimos? Es los alegatos orales que vio la gente. Pusimos al descubierto las debilidades del caso de Bolivia, porque bien decía la introducción, hubo dos preguntas muy importantes de los jueces de la Corte dirigidas a Bolivia. La primera es, ¿cuándo se comprometió Chile a darle acceso soberano? Y la respuesta de Bolivia fue, no hubo un momento mágico. La segunda es que entiende Bolivia por acceso soberano. ¿Qué es lo que entiende ambas partes por acceso soberano? Bolivia no la contestó la pregunta porque dijo que tendría que contestarlo en la discusión sobre el fondo. ¿Por qué? Porque si la contestaba con lo que ha dicho en los documentos, significa transferencia de territorio. Es decir, lo que quiere Bolivia es un pedazo de territorio nacional y su proyección marítima. Y eso es violatorio del Tratado de 1904. De modo que, al final de cuentas, el haber ido a la objeción preliminar, que nosotros esperamos, ojalá ganar, si no la ganamos, hemos puesto en evidencia las debilidades del caso boliviano y vamos a ir al fondo para defendernos con todos los argumentos, algunos de los cuales no pudimos utilizar en esta etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa solo teníamos que alegar la incompetencia, no nos podíamos referir a lo que pasó el año 50, el año 61, que son argumentos el que se año utilizan 75. ahora. ¿Usted siente que la mayoría de la gente está en punto porque eventualmente una resolución que no sea el que la Corte se declare incompetente puede terminar pegando, entre otras, a la imagen de la presidenta, que ya se ha visto muy afectada por distintas cosas? Digo, puede también finalmente quedar reflejado también en la valoración que la ciudadanía hace de la gobernante. Mire, hemos estado en estos días con los jefes de partido, con todos los parlamentarios, miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado. Mañana vamos a estar con los expresidentes, yo voy a estar con los ex cancilleres, pero ha habido unidad nacional absoluta en esto. Todos han estado detrás de la presidenta diciendo sí, fue lo correcto presentar estas objeciones preliminares porque era un paso procesal al cual teníamos derecho y tenemos que defender el internacional en todo momento. Si aquí había una posibilidad, aunque no fuera cierta, que se acogiera la solicitud de incompetencia, teníamos que hacerlo. Y yo he visto en este caso un grado de cohesión nacional, de unidad nacional, que creo que es muy importante y le hace bien al país. Déjeme llevarlo ahora a este otro punto que probablemente también varios se lo están preguntando y se lo han estado preguntando además durante este último tiempo. Chile ha dicho que no va a ceder territorio. ¿Por qué estamos entonces en este juicio si aún así no vamos a ceder territorio? Porque somos respetuosos del derecho internacional, porque nosotros firmamos y ratificamos el Pacto de Bogotá y por lo tanto esa ha sido siempre nuestra política exterior, una política exterior que se apega al derecho, que es respetuosa del derecho internacional, que hace que además la comunidad internacional nos respete, una política sobria, y no vamos nosotros a patear la mesa cuando creo que toda la gente piensa que lo que hemos hecho ha sido importante en términos de una consistencia con lo que Chile es, el respeto que Chile genera a nivel internacional. Ese respeto al derecho internacional se mantiene incluso si es que al final del juicio, en el peor escenario, la Corte dijera que Chile tiene que negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Yo tengo la total confianza que si llegara a continuar el caso, vamos a ganarlo porque ninguna Corte del mundo tiene la facultad de otorgarle territorio de un país a otro. Eso sería la inestabilidad de las fronteras y tendríamos que empezar a revisar lo que eran las fronteras de Europa del año 1904 directa, y esa sería una inestabilidad que la Corte yo creo que no tomaría un camino semejante. Pero eso es respecto de su creencia respecto a cómo va a ver la Corte. No, es más que una creencia, una convicción. Bueno, es su convicción, pero mi pregunta es bien concreta. Si es que el fallo fuese totalmente adverso al final de este juicio y obliga a Chile a negociar una salida soberana al mar, ¿hasta ahí nomás llega el respeto al derecho internacional o se va a sentar a negociar? Mire, es que yo no me pongo en una situación hipotética, o sea, puede haber tantas situaciones hipotéticas y esa es una, pero yo tengo la convicción sobre los argumentos, sobre la capacidad política que tenemos y sobre la capacidad jurídica. Y por lo tanto yo no veo ese escenario como factible, porque
Si eso llegase a ocurrir como... Existe entre las alternativas. Bueno, está entre las hipótesis, por cierto. Pero es que eso... simple. Eso no va... compleja, pero al mismo tiempo simple. Es que no va a ocurrir porque sería el desmoronamiento del sistema internacional como lo conocemos hoy. Sería abrir la puerta para que cualquier país que se sienta insatisfecho porque lo que le pasó a su frontera hace un siglo pudiera decir, entonces yo también voy a la Corte. Y eso no va a ocurrir. Ya, porque usted está poniendo todas las fichas en lo que tenga que resolver la Corte. Yo le pregunto al ministro de Relaciones Exteriores, el que vela precisamente por las relaciones entre los otros países en un momento complejo como este. ¿Podría darse en la eventualidad lejana, como dice usted, o improbable, que no exista, pero que en el fondo existe porque la Corte tiene que resolver eventualmente sobre esto, que Chile tenga que ser soberanía marítima? Lo que sí le puedo decir es que Chile va a saber defender su interés nacional. Y la primera obligación que tiene la Presidenta de la República y que tenemos sus ministros, particularmente en mi caso como canciller, es defender la integridad territorial. Y vamos a saber defenderla. El que ha capitalizado con este caso, Evo Morales, sin duda, que ha estado además varias veces apareciendo en los medios de comunicación, haciendo referencia a la resolución que tiene que tomar el tribunal, tanto en la forma, pero fundamentalmente en el fondo. Quiero, de hecho, que recordemos algunas de las cosas que ha dicho el presidente de Bolivia. Eso no solamente es una amenaza para Bolivia, sino también para el Perú. Por tanto, a la cabeza de algunas altas autoridades de Chile, Chile es un peligro para la región. No es que estamos condicionando ni chantajeando, jamás haríamos eso. En todas nuestras instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, izar desde mañana a primera hora la